Ilumino su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, Desde el Picnic Studio en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa que transmitimos a través de las redes y que durante 30 minutos y si es necesario un poquito más estaremos hablando sobre los temas que suponemos de interés de nuestro directo y culto auditorio. Ojalá que lo logremos y si no, pues en la próxima tendremos otra oportunidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre la historia de Chalco, es decir, por qué esta recurrencia de las inundaciones viene desde muchísimo antes. Ángeles González, que sabe mucho de estas historias de la Ciudad de México, nos lo platica y es bien interesante. También tenemos programado una entrevista que le hacen a la gran actriz Meryl Streep, que dice cosas muy, muy bellas, que van más allá de lo que es el trabajo profesional de una actriz. Y por ahí nos dijeron en las redes que por qué habíamos dejado de lado lo de los cazadores de microbios. Hoy lo vamos a retomar para ver cómo estaba Luis Pasteur haciendo esta investigación sobre los microbios. Y la recomendación del libro también, que va a estar muy interesante. Carlos Arturo Vera, ¿cómo estás? Nuestro ingeniero de audio y sonido. Pues ya estamos aquí con muchísimo gusto, porque de veras nos da mucho gusto estar aquí en el Picnic Studio para compartir con ustedes pues un montón de cosas que usted ya sabe que tiene el programa La Revista. En la jornada, todos los domingos, escribe Ángeles González, que es una mujer que se ha dedicado a recopilar muchos aspectos de la historia de la Ciudad de México en diferentes aspectos. Y ahorita que está en los medios de comunicación, en la agenda, y desde hace 20 y tantos días, y ya ahorita quizás un poquito más, yo creo que ya más de un mes, la catástrofe que está sufriendo ahí los pobladores de Chalco con respecto a una inundación, pues que imagínense ustedes qué pesadilla. Pero todo esto tiene una razón de ser. Dice ella que hace 16 años, con motivo de una inundación en Chalco, escribí, dice, esta crónica que con gran tristeza veo que sigue vigente. Haciendo eco de palabras de los expertos, se vaticinaba la catástrofe que sucedería si no se tomaban medidas radicales. Así que no vamos a leer toda la crónica, pero sí algunas partes fundamentales. Dice, así decía ella, hace unas semanas leímos que existe gran preocupación porque están haciendo un lago, ¿sí?, en la planicie de Chalco, lo que pone en peligro a la numerosa población que habita la zona y parte de Tláhuac también. Con nuestra severa carencia de memoria histórica, olvidamos que eso era un lago, que proporcionaba fértil vida al área que lo rodeaba y que absurdamente lo desecamos junto con el resto de cuerpos de agua que hacían de esta cuenca una de las más ricas, además de las más bellas del mundo. Recordemos que a la llegada de los españoles había 5 grandes lagos: el lago de Texcoco, tenemos el lago de Chalco, Xochimilco, Zumpango y Xaltocan, que se alimentaban de otros menores situados a mayor altura. Fíjense que Chalco se fundó en el año 999 por una tribu que bajó de Jico, no el Jico de acá de nosotros de Veracruz, para establecerse en la orilla oriental de uno de los lagos de agua dulce. Gente trabajadora, llegaron a tener preponderancia en la cuenca, dominando en alguna época a otros pueblos, ¿sí? En el siglo XIV, en el que nació México Tenochtitlán, los chalcas
estaban enfrascados en una guerra contra Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, que habría de durar 30 años, para finalmente, al igual que todos los pueblos circunvecinos, terminar de vasallos de los mexicas, que eran muy belicosos. Durante el virreinato, Chalco era un poblado pues que prosperaba, que junto con Xochimilco surtía de verduras frescas, flores, a la capital de la Nueva España. Miren, asombra conocer que en el siglo XIX había un barco de vapor con el nombre de Esperanza, que iba de Chalco a la Ciudad de México. Todavía conservaba parte de lo que era la Ciudad de México, no se llamaba así obviamente, todavía conservaba parte del lago y era famoso por los ranchos que producían los mejores quesos y la mejor crema. Aún se venden algunos de estos productos con el nombre de Chalco, amparados en la antigua fama del lugar. Bueno, pues para nuestra desgracia, en ese afán de secar que nos ha caracterizado a partir de la conquista, se le exprimió hasta la última gota de agua, dejando un páramo seco y polvoso que gente de escasos recursos fue apropiándose para hacer un hogar que en sus inicios no era más que maderos, láminas, ¿no?, que con enorme esfuerzo fueron convirtiendo en casas de material. Luego la población creció, a la par que sus demandas sociales, ¿verdad? Y al tomar posesión como presidente, ya nos venimos en el tiempo, hasta hace poco, o relativamente poco, Carlos Salinas vio una oportunidad para mostrar la preocupación de su gobierno por las causas sociales y creó el Programa Nacional de Solidaridad, el famoso PRONASOL. Las primeras acciones, sin ningún estudio de factibilidad, fueron, pues vamos a arrancar Chalco Solidaridad, brindar los servicios básicos y crear condiciones para elevar la producción. Así de sencillo. Ya se sabía que la zona padecía inundaciones. En los últimos 30 años han sufrido 4 inundaciones severas que nos hablan de lo cierto del dicho que dice que las aguas tienen memoria y regresan a sus antiguos lugares. Desde el año 2000, en artículos publicados en La Jornada, por Ángeles González, entre otros, además Iván Restrepo, Marco Adrián Ortega, nos hablaban del antiguo lago, cuyo lecho es ahora hogar de miles de personas, y nos explicaban los riesgos que ello implicaba, incrementados por la excesiva extracción de agua de los mantos acuíferos, lo que estaba causando severo hundimiento que se estimaba había sido de casi 10 metros, que alcanzarían los 15 para el año 2010. Pronosticaban que las inundaciones continuarían en el futuro, ya que no habría bordo capaz de detener la fuerza de las aguas, cuando el nivel del lecho se encuentra a tantos metros debajo de los caudales que por cientos de años han tenido el cauce. Bueno, pues esto que plantea Ángeles González en La Jornada, pues es un indicador de cómo se hacen las cosas en un escritorio, desestimando los estudios científicos de factibilidad, ¿no?, para hacer una obra de este tipo. Un poco en este tenor estaba sucediendo con el famoso aeropuerto de Texcoco, que incluso arquitectos que yo conozco decían, es que es una barbaridad eso que están haciendo. O sea, el peso de un aeropuerto en un lugar que era un lago, el lago de Texcoco, vas a ver nada más el peligro que podrían correr las pistas del aeropuerto. Entonces dice uno, bueno, a lo mejor son caprichos nada más del actual gobierno de la 4T. No, es que tarde o temprano se va uno enterando de que, pues sí tenían razón. Entonces,
pues así las cosas con respecto a Chalco, y esperemos que ya poco a poco se vaya restableciendo y que ya se tomen medidas también, porque parece ser que el gobierno del estado, hay que decirlo, ¿no? Igual, a lo mejor se tardó un poco más en actuar, y esto pues alimentaba mucho a los medios de comunicación que están en contra del gobierno, ¿no? A ver, no hacen nada, no están haciendo nada. Pues sí se estaba haciendo, pero a lo mejor no con la premura que requería el asunto. En fin, que ojalá que, porque ellos aseguran que se va bajando el agua, digamos, 20 centímetros, pero que cae un aguacero, como estos que están cayendo, y entonces en lugar de mantenerse, si quieren, los 20, sube a 40. O sea, algo se tiene que hacer ya, pero ya. Bueno, y lo que vamos a hacer nosotros es, pues, tomar un cafecito. Juanote. Salud. Y regresamos. Tu destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Bueno, pues continuamos aquí en la revista. Ya ven que Irene Vallejo se está convirtiendo en una de nuestras consentidas, porque es una mujer muy inteligente, muy sensible, sabe mucho de libros, de letras, y además, como toda la gente preparada, la gente culta, pues puede hablar de casi cualquier tema. Y entonces ella afortunadamente escribe en el periódico Milenio. Se lo recomendamos, que visiten la página de opinión de Milenio, y trae de todo, ¿no? Trae cuestiones políticas, algunas observaciones que hacen los columnistas, de críticas gubernamentales, otros están a favor, pero lo importante de un medio es eso, ¿no? Leer de todo y ya después uno se forma su opinión. Irene Vallejo dice que 1000 veces ha escuchado el estribillo contar historias. No nos sacia el hambre ni protege del frío o del peligro. No nos reviste de visión nocturna ni decisivas ventajas en la lucha por la vida. No. ¿Sí? No sirve para nada. En pocas palabras, y sin embargo, desde los albores del tiempo, bueno, eso no sirve para nada, es relativo, ¿no? Sin embargo, desde los albores del tiempo, recordado, los seres humanos sentimos el ímpetu irresistible de urdir relatos, y eso lo comentábamos el otro día en la Feria Internacional del Libro Universitario, ¿no? Esta adicción a contarnos historias, ¿no? Desde la época de los primeros hombres, había una necesidad de contar lo que habían hecho en su día, cazando mamuts, o ella en la casa, cuidando a los niños. Entonces siempre hay una necesidad de comunicación y de contar historias. Por eso somos tan adictos todos al cine, al teatro, a la literatura, a que alguien en una sobremesa donde estemos nos empiece. Fíjense que el otro día inmediatamente pone una atención porque ahí viene una historia. Nos puede aburrir, puede estar mal contada, lo que se quiera, pero finalmente son historias. Pero ¿por qué son tan duraderos, por ejemplo, los mitos, los poemas, los cuentos? A los niños, no, había una vez, incluso para allá, cuando ya se van a punto de dormir, cuéntame un cuento, por lo menos eso era antes, ahora ponme la serie de tal. Las invenciones útiles cruzan despreocupadas las aduanas de los siglos, pero ¿qué pueden alegar en su favor las creaciones estas inútiles? Pues la ensayista británica Karen Armstrong afirma que buena parte de la historia humana ha estado presidida por dos formas de pensar: hablar y lograr conocimiento del mundo. El mitos y el logos. La primera no es una mera fase primitiva de la segunda. Ambas son rutas complementarias y esenciales para buscar la verdad. Según Armstrong, el logos
se ocupa de los logros prácticos y el mitos del significado. Los seres humanos, escribe, somos criaturas en perpetua búsqueda de sentido. Si carecemos de él, pues caemos de bruces en la desesperación. Los mitos y la literatura permiten que la gente atisbe realidades más hondas, cobijos simbólicos para nuestro precario existir. Necesitamos encaminar hacia un horizonte revelador nuestras vidas y persuadirnos de que tienen un sentido y valor palpables, pese a los errores y extravíos, más allá de cada disparate reincidente, de cada trompicón y de cada traspiés. Y miren, a menudo pensamos que las leyendas, por ejemplo, pertenecen a tiempos tribales y que nos llegan en nuestro mundo moderno, racional y evolucionado como un rastro de humo allá procedente de hogueras encendidas en el amanecer de los tiempos. Pero la historia sigue entretejiéndose hoy con los mimbres de los símbolos más que de los hechos. El siglo XX creó mitos extremadamente destructivos, que gestaron terroríficas masacres y genocidios. Hoy vamos a hablar en la recomendación de un libro de un genocidio, quizás el mayor que había en la historia de la humanidad, cuando los nazis. No podemos poner resistencia a esos mitos solo con argumentos lógicos, razones que no hablan el lenguaje de los temores, deseos, rencores profundamente enraizados. Y hay gente, son los positivistas, ¿no? Que incluso quisieran sacar de las escuelas, de las matrículas, todas aquellas materias que tienen que ver con el humanismo, con la poesía, con la literatura. Porque dicen, ¿pero para qué? Lo que necesitamos es business, ¿no? Y bueno, la sociedad está hecha de negocios y está hecha de conocimiento, tanto científico, para poder empujar a todo lo demás, y que la cultura debería de ser como tocar tangencialmente todos los temas, economía, psicología, todo. Pero si trazamos una línea así inclinada y ponemos la palabra cultura, entonces siempre todos estos temas, los que ustedes quieran, tendrían que tocar, aunque sea en una orillita, lo que es la cultura. Pero bueno, afortunadamente hay gente que sí defiende todas estas posibilidades. El artículo les invito a que lo lean. Aquí tenemos poco tiempo y muchas cosas que platicarles. Pero el artículo se llama El ombligo de los sueños, por Irene Vallejo, periódico Milenio. Regresamos en un momentito. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Hay noticias realmente espeluznantes, como esta de los astronautas que fueron al espacio a una misión X y que iban por una semana. Pero de pronto, Houston, we got a trouble. Y entonces, pues empiezan a investigar desde la NASA qué es lo que pasa, y entonces dicen, ¿saben qué? No tenemos las refacciones. Algo así como de un coche, ¿no? Pues no tenemos las refacciones. Y entonces, vamos a tener que mandar una nave para que les lleven estos aditamentos. Quién sabe de qué hablan. Bueno, pues manden, nada más que vamos a tardar como 8 meses. ¿Cómo? Imagínate nada más. La misión era de 8 días. Y entonces, ¿cómo le dice? Además,
es hurgar también un poco, no solamente en la parte profesional, científica, que seguramente es una vocación también de los astronautas y un gran privilegio estar allá arriba, ¿no? Pero, pero también uno piensa en la vida cotidiana, ¿no? Porque pues hay una mujer que es casada y sus hijos y el marido y el marido pensando, bueno, debe ser así como muy difícil de aceptarlo, ¿no? Finalmente ellos hacen algunas bromas porque pues sí van preparados como para una contingencia de este tipo, pero el agua es un problema. Entonces, la orina de los astronautas, son tres nada más, 2 hombres y una mujer, tienen una maquinita para hacerle un tratamiento y bueno, pues hacerla potable, ¿no? Y así se la van a pasar. Y ellos hacen algunas bromas con respecto a que si el café Juanote que se van a tomar, pues con qué agua está, ¿no? Bueno, a propósito, Jordi Soler habla de que la famosa y estupenda Odisea del Espacio, que todos recordamos, David Bowie nos cuenta la historia de un astronauta, el mayor Tom, que prefiere quedarse vagabundeando por el vacío espacial antes que volver a la Tierra. Imagínense ustedes lo que es eso. Comandante, ya regrésese. No, ya no me quiero regresar. Es que debo mucho de la tarjeta, ¿no? No, yo acá me quedo, acá estoy bien. Entonces el loco de Tom dice a la torre de control, no, I'm very well, ¿no? Y su nave va a guiarlo y que me despiden de mi esposa, por favor. Y dicho esto, cuelga, corta la comunicación. En su época esta pieza, claro, estamos hablando de una ficción, esta pieza era leída como una alegoría del que harto de la cotidianidad mundana, de la sociedad, de todas las porquerías que nos rodean de repente, aunque hay cosas muy bellas también. Pues se va solo al bosque, ¿no? Aquella alegoría, o se hace monje, o esta era la hipótesis predilecta de droga hasta que pierde las amarras. Pero resulta que ahora mismo, un astronauta y un astronauto estadounidenses están varados a mitad del espacio en una misión de 8 días que ahora, debido a una avería en la nave, puede alargarse hasta febrero del año entrante. ¿Sí? Los astronautas son Sunita Williams y Barry Wilmore, cariñosamente motejados por la prensa en inglés como Sonny and Butch. Pasarán meses viviendo en una nave minúscula, comiendo alimentos deshidratados e hidratándose con sus propias orinas. Es lo que les decía yo, que van depurando diariamente en una conveniente maquinita. Y lo que les decía yo del café, ¿no? Y este café será el agua para el café de mañana. Bromean ellos, ¿no? El marido de Suni, que está en la Tierra, dice no estar preocupado porque el espacio es el lugar en el que su esposa es verdaderamente feliz, además que uno que no es celoso. Un viejo astronauta, entrevistado sobre el caso por el mismo periódico, declara que en sus 2 misiones en la estación espacial pasó los mejores días de su vida y que no le importaría nada estar en la situación de Sonny and Butch. El caso me hace pensar que en Odisea del Espacio no es ni una rareza, oddity, ni la alegoría de nada, que es la historia de un astronauta que es tan feliz en el espacio que no quiere volver. Bueno, pues es una decisión difícil, ¿no? Pero finalmente, pues así nos lo plantea Jordi Soler para que uno complemente las historias que no nos están contando, ¿no? ¿Cómo serán sus días? ¿En qué pensarán? ¿Habrán aceptado de buen grado o no esta postergación de su regreso? O a lo mejor dicen, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre. Y entonces,
La pregunta sería, bueno, ¿qué pasa allá arriba? Y la otra más, ya en la alegoría de Odisea del Espacio, y la otra más angustiosa, ¿qué es lo que está tan mal aquí abajo? Bueno, pues regresamos para la última parte del programa. Su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Pues estas cosas terribles que suceden aquí en la tierra de nuestra sociedad y en el caso de lo que vamos a hablar del nazismo, pues ya parece ser que pasó mucho tiempo, pero no tanto, o que además eso nos lo recuerdan las guerras en Medio Oriente y otras más, que decimos realmente, ¿cómo es que estamos tan mal, no? Y cada país tiene sus problemas, y nosotros tenemos los nuestros y bastante pesaditos. Pero bueno, la literatura tiene que abordar estos temas, no para que nos pongamos mal o porque estemos necesitados de malas noticias para poder seguir adelante y nosotros decir, bueno, qué bueno que a mí no me pasa eso, ¿no? Qué bueno que yo no estoy en el espacio así, qué bueno que yo no he sido extorsionado, en fin. Pero el caso es que hay que aprender de todo esto de la literatura, y más cuando es una literatura que tiene que ver con la historia, es decir, que está novelado. Hay un libro de Robert Merle que se llama, ya desde el nombre, La muerte es mi oficio. Es como el alter ego de Rudolf Lang, pero realmente está basado en la vida de Rudolf Höss. ¿Y quién fue este hombre? Pues bueno, fue el creador de Auschwitz, el más terrible, increíble lugar en donde tenían hacinados y asesinados a no cientos ni miles, millones de judíos. Auschwitz, el terror. Y cuando le hicieron el juicio de Nuremberg a los nazis que quedaban vivos, otros se fueron para Argentina, para América. Y algunos más se suicidaron, otros nunca los encontraron. De hecho, ahí entra el mito de si Hitler realmente está vivo por ahí en alguna isla, ¿no? Porque se creó un cuerpo de israelitas que se dedicaron a buscar a los nazis para que pagaran su culpa mediante un juicio que era media fórmula porque pues obviamente eran culpables, ¿no? Pero las respuestas que tiene este hombre cuando le preguntan si no tenía sentimientos, qué le provocaba asesinar a los niños y a las mujeres y todo, dice, pues nada, porque pues era mi obligación, pues era mi chamba y era una orden que yo recibía, y para mí la orden de mi superior, y tratándose del Führer, pues era lo máximo. Pero también, si uno va un poquito antes, nos damos cuenta que desde niño, pues él tuvo una infancia difícil. El papá era así como muy estricto. De tal manera que cuando a principios del siglo XX Alemania pierde la guerra en la Primera Guerra Mundial, muchos de las personas que ya estaban en el ejército, como este jovencito Rudolf, de 16 años apenas, se quedaron sin trabajo y literalmente se morían de hambre porque no tenían para comer. Y entonces por ahí de repente conseguían un trabajo, y él consiguió un trabajo en una fábrica, porque él había sido un buen soldado y obedecía las órdenes. Entonces
le dan trabajo en la fábrica, y era una fábrica de puertas en donde había una línea de producción en donde estaban todos los obreros. Pero entonces yo hacía un trabajo y el de atrás me daba el trabajo que yo iba a hacer y yo se lo pasaba al de la izquierda. El caso es que este muchacho, que tenía tan introyectado el asunto de la obediencia y del bien hacer, del bien trabajar, que podía hacer algo bueno, en este caso no lo fue, porque había junto de él una persona ya de la tercera edad, un viejo, y que le decía: oye, no vayas tan rápido porque se me empiezan a amontonar a mí las cosas, porque tú me pasas las cosas muy rápido. Dice: pues es que yo no puedo hacer nada, porque ese es mi trabajo. Dice: sí, pero lo puedes hacer un poquito más despacio, ¿no? Unos segundos para que me des tiempo de poner un perno en un orificio y entonces ya pasar a la cosa para acá. Dice: no, discúlpame, no puedo. Y entonces llega pues compañeros obreros diciendo: oye, no seas así, ¿no? Pues no te cuesta nada tardarte tantito, no vas a dejar de hacer tu trabajo. No me pidan algo que no puedo hacer. Ese es mi trabajo y por eso me pagan, pero no tan rápido. Entonces ya se jalaban así de los cabellos, ¿no? Y el pobre viejo decía: bueno, pues déjenlo, ni modo, pues así. No. Total que le hacen un complot ahí entre todos y que los corren. Y dice: bueno, yo prefiero que me corran, pero no hacer el trabajo de la manera en que a mí no me están pagando para hacerlo. Que quién sabe si estaba en el contrato que lo hiciera tan rápido. Pero esto se los digo porque ahí se va perfilando el carácter de ese personaje, hasta que poco a poco va encontrando trabajo, entra al ejército, lo hace muy bien, en los SS, va escalando posiciones hasta que lo hacen director de Auschwitz y luego director de todos los campos de concentración. Ya viene una cosa terrible, o sea, uno sí ya lo hemos visto hasta en algún video, en fotos de cómo los cadáveres desnudos los tiran a una fosa y luego la cámara de gases y luego a los ineptos, los que no tenían fuerza ni energía para trabajar, pues son a los que matan, entre ellos desde luego las mujeres y los niños. Decían: pero ¿tú tienes niños? Sí tengo niños. ¿Y qué sientes? Pues nada, son mis hijos. Y tú los matas. ¿Cómo los voy a matar yo? Pues son mis hijos. Pero entonces, ¿cómo matas a esos? Dices: ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? No pueden trabajar, no los podemos alimentar, no tenemos dinero, pues entonces mejor que se mueran. Así, de una manera tan fría, pero tan bien escrita, pues que yo se los recomiendo para que pasen algunos malos ratos. Pero cuando es un producto artístico, pues la verdad es que el tema pasa a un segundo término y aprendieron muchas cosas. Son cosas que te sensibilizan. En fin, mejor vamos a poner buena cara ya para la despedida del programa con un grupo de los consentidos de aquí de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, que es el Tlenguicani, y esto que se llama Alcabarán, compañero. Gracias, Carlos Arturo. Gracias a Picnic Bank, desde su estudio donde podemos hacer nuestro trabajo aquí en la revista. Soy Carlos Romano, pásenla bien, hasta la próxima. Alcaraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Alcaraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino. Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. No le cuentes al barranco, mi Alcaraván, ni a las flores del camino, que el viento borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. No le cuentes al barranco, mi Alcaraván, ni a las flores del camino, que el viento borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido.